un ratito, pero no. Y luego eso cuando llega la noche, a la 1:30 apagaba la luz después de leer, que no conseguía dormir ni por eso. Claro, sabía ya que me iba a pasar. Pero podría darme mucha pena. Porque a mí no puede ver esto, sí. Súper bueno. En mayo, ¿eh? ¿Así? Las sábanas son sí. Pero me he dicho ahora que no. No encontraba al final. ¿Ha venido Pedro? Sí, querido. Él daba por supuesto que sí, pero como no daba nada. ¿Están viendo? ¿Que hay alguien o no? No, yo me he puesto ahí porque estaba esto, la chaqueta. La chaqueta no es vuestra, ¿no? Bueno, pensaba que me iban a llamar. Mira, ahora sí. Si no, me vuelvo. Está más cerca de esto. Hola. Está sonando algo también, ¿no? Me ha dicho que estáis viendo, ¿no? ¿Quieres que ponga ganas? Ayer jugaba preguntados con mi hija. Este es un juego de trivia, preguntas. De allí es tu turno. ¡Ay, jugáis ahora! ¡Qué bueno! Calla. ¿Qué te preguntas? Cultura general, geografía, historia, o sea, hacemos un castellano. Mira, qué bien. Vale. Porque dice que el inglés es más fácil. A ver si podéis probar que no haya detalle. Yo ya no sé castellano. Igual que yo, cuando yo ya en Google, haces trampa, de mirar en Google y... No te da tiempo, porque tienes unos segundos para contestar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenas noches, señoras. Buenas noches, señora. A ver, pues... Ayer se fue, cogió sus cosas y se puso a navegar, ¿sí? Bien, entonces. Me sé más, ¿eh? Tengo memoria, jefe. No, a veces pienso que tengo memoria. Una vez con Valdivia yo siempre pido. Se puede hacer, seguro. Pero no se puede olvidar las cosas. No sé si es peor el tumor que la edad. Ay, no, Éramos haciendo el trivial en familia, mujeres contra hombres, que jugamos con 4 maneras distintas de trivial, hacerse hipertrivial. Teníamos que acertar, teníamos una risa. Sí, Mano, mi padre, Javi, mi madre, mi cuñada, yo, pues teníamos muchas risas. No sé dónde estoy haciendo cosas en mi casa. ¿Lo he dicho alguna vez? Con el calzado de profesora, pequeño. Sí, yo mucho tiempo. Kamararekin dugu. Bai. Bueno, egun berei, esker etortzeagatik. Nik euskeraz egingo dizuet, Arnaldo Kondoren gazteleraz eta noski, dudarik gabe, amaieran zuen galderak erantzuteko prest izango baituzue. Bueno, lehendabizi eta behin utziko diguzue hasten jendea zoriontuz.
jende asko zoriondu beharko genuke, taldean egingo baldin badugu ere, bai Euskal Herria Bildurentzat kanpaina bikaina egin duen jendea, bai Euskal Herria Bilduri babesa eman dion jendea, eta baita ere kanpaina eramangarriagoa egin digun eta bere ilusioa, bere poza, bere positibismo guztia helerazi digun jendea asko izan delako, eta ona izaten da horrelakoetan, gutxi batzu izaten bagara ere aurpegia eta hotxa jartzen dugunak, atzean talde zabala izan dela eta baita bozka ematen ere jende asko egon dela baloratzen jakitea, balioan jartzea eta eskertzea, beraz lehendabizi gure hitzak esker honekoak izan nahi dute. Bigarrenik, esaten genuen kanpainan eta emaitzek erakutsi digute, Euskal Herrian, Katalunian ezberdin bozkatzen dugu, Euskaldunok, Katalanek ezberdin hitz egin diote hauteskunde hauei, eta emaitza horiei arreta jarri behar zaie, eta emaitza horiek esan nahi dutenarekin aritu behar dugu, eta hori ere agerian geratu zen atzoko emaitzekin. Zalantzarik gabe, 3 erronka jarri genizkion, ausartu zen Arnaldo hori egiten ostiralean, batzuk ez dute hori emaitzen aurretik egiten, baina guk egin genuen, 3 erronka jarri genizkion gure buruari. Ezkerreko sobiranistak estaduan lurralde ezberdinetakoek 1.000.000 baino gehiago zenbatzea, guk Euskal Herria Bildu bezala 200.000 bototik gehiago gora lortzea, eta gutxienez 15 diputatuko taldea lortzea. Aixe gainditu ditugu 3 erronka horiek, eta zalantzarik gabe balorazio positiboa egiten dugu, emaitza horre ikusten ari zarete, 19 gizon emakume osatutako talde indartsu bat osatzeko moduan gare, eta beraz oso balorazio positiboa egiten dugu emaitza horiena. Hemendik aurrera emaitza horiekin kudeatzea, kudeaketa emaitza horiekin aritzea tokatzen zaigu, eta Euskal Herria Bildu garbi dauka, orain artean bezala bere printzipioak eta beste batzuekin adostu zituen oinarrizko printzipioak babestera bideratuko dituela boto horiek, irmotasunez egingo duela, tinko eutxiko diola orain arte defendatu duenari eta jendeak eskatzen dionari, jendearen mandatuari, baina arduraz ere zalantzarik gabe kudeatuko dituela, orain artean egin duen bezala, eta nik uste dut hau hitzak baino gehiago direla, eta zuek ere konprobatu ahal izan duzuela, oso urrutira joan gabe, azkeneko aldietako bat gubiok hemen izan ginena, horretaz aritu ginelako, esan genuen gure esku zegoenean arduraz jokatuz jendearen egunerokoa hobetzeko aritzen ginela, hala egin genuen Real Dekretuekin, hala erakutsi genuen, esan eta egiten dugu hildo beretik, eta beraz gure jarrerak ere hortik jarraituko du. Irmotasunez gurea defendatuz, baina herri honen interesak defendatuz, arlo ezberdinetan, baina arduraz eta erantzukizunez arituko gara. Zentzura mozioan, edo eta dekretuetan aritu ginen bezala. Emaitza orokorrei begiratzen baldin badiogu hauteskunde hauetan, guk uste dugu, eta aspaldian esan dugun zerbait da, eta gaur konstatatzen dugu, estatua krisi sakon batean dago, oso krisi ezberdina, eta uste dugu emaitza hauek ez diotela erantzun batean, krisi hori. Krisi horrekor jarraitzen du, eta hiru formulazio ezberdinek hor jarraitzen dute. Jarraitzen du autoritarismoaren mehatxuak hor, nahiz eta gaur batzen ez duten realki, hor jarraitzen du. Mehatxu horrek eta proposamen atzerako joiek, involuziorako arriskuak hor jarraitzen du, eta hau defendatzen dutenek badute bere indarra, gehiengorik ez baldin badute ere, eta gehiengorik ez izatea gaur berri ona baldin bada ere. Badago ere, eszenarioa oso irekia geratu delako, eta izango da ere, gaur egun daudenean, arrisku horren aurrean, gaur egun daudenean geratzeko tentaldiari eutxiko diotenak, eta guk beti izan dugu eta gaur ere badiogu, gaudenean geratzea eta ez mugitzeak atzera pausua bakar bere baitan eta herri honen beharrei ez die inondik ere erantzuten jarrera horrek eta guk ahaleginak eta bi egingo ditugu, hori ere ez dadin izan formula. Eta hirugarrena eta gure ustez aukera bakarra eta horretarako bidea ere irekitzen dute emaitza hauek da estatuak dituen krisiei, estatuak mahai gainean dituen arazo politikoei, erantzun politikoak ematea, eta horrek esan nahi du demokratizazioaren bidetik urratsak ematea. Uste dugu hori dela estatuari tokatzen zaiona egitea, uste dugu ulertu behar duela estatu plurinazional bat duela, lurralde arazo bat daukala, ulertu behar duela eta Euskal Herriak eta Katalunia ere nabarmen egiten dute horretatik ezkerreko ikuspegia eta beraz
eskubide sozialen aldekoa eta orain arteko politika neoliberalak aldatuko dituenaren aldeko autua ere nabarmen handia dela eta beraz baita arlo sozioekonomikoan ere aldaketa sakonak beharrezkoak direla, hori ere hor dagoela eta zalantzarik ez dago esparru guztietan norabide horretan gure ustez aldaketak eta aurrera urratsak ematea hori beharko lukeela nolabait ere soluzio bidea edo behintzat gure ahalegin guztiak hori hortik izan dadin. Ez da beraz autoritarismoa soluzioa, ez da beraz gaur egun gaudenean geratzea soluzioa, baizik eta demokratizazioan sakontzea ez dago beste biderik. Eta horretatik edo horretan sakontzeko egingo du lana Euskal Herria Bildu. Ez du bakarka lana egingo, elkarlanetik egingo du, elkarlan horrek emaitzak eman ditu, ulertu dugu eta behintzat irakurtzen duguna emaitzetatik da jende askok horri ere bere balioa eman diola, eta uste dugu gainera dauden erronken aurrean eta dauden egoera eta arriskuen aurrean momentua dela artikulazio amankomun baterako ezkerreko, subiranistak, naziorik, estaturik gabeko nazioak, lurralde ezberdinetan elkarrekin lotu, interlokuzio indartsu bat egin eta nolabait ere gure realitate sozial, nazional, politikoari elkarrekin aurre egitea eta nolabait ere interlokuzio horretan sakontzea. Hori uste dugu erakutsi dutela ere atzoko emaitzek, hori da gure borondatea, horregatik egin genuen aliantza bat ere Eskerra Republikanarekin eta hasieratik hori zen gure asmoa eta uste dugu horren ondotik etorri zaigun babesak nolabaiteko indar posizio batean kokatu gaituela eta indar posizio hori ondo erabiltzea jakin behar dugula. Orain berriro nion irmotasunez, baina eskuzabal, arduraz eta zalantzarik gabe. Hori horrela, benetan demokratizazioaren bidetik urratsak emateko borondatea duenak, benetan irakurketa hori egiteko gaitasuna, borondatea eta asmoa duenak gure eskua luzatu aurkituko du, ez autoritarismoak eta immobilismoak, bai demokratizazio apostuek, horiek gu horra aurkituko gaituzte, berriro diot irmotasunetik, baino eskuzabaltasunetik aritzeko. Eta zalantzarik gabe ez da ezer bukatu. Lehenengo olatu bat altxa genuen atzo, lehenengo olatu subiranista, ezkertiar, ekologista, feminista, aurrerakoi bat, eta olatu horrek ezin du bera egin maiatzaren 26 arte. 78ko erregimena pitzatu eta pitzadura horiek handiagoak izan daitezen lortutako emaitzak oso garrantzitsuak dira, baina beste erregimen bat ere badaukagu Euskal Lurraldean, erregimen horri ere aurre egin behar zaio eta erregimen horri aurre egiteko alternatiba erreala Euskal Herria Bildu da maiatzaren 26an eta beraz dut hemendik eta maiatzaren 26ra oso erronka garrantzitsua dugu, uste dugu hurrengo hauteskunde udal hauteskunde foralak eta Europarrak eta Nafarroan aldaketa berriro ere errepikatzeko aukera ematen duten emaitzek oso erronka garrantzitsu batean jartzen gaituztela, beraz ez dugu atsedenik hartzeko denborarik, ez dugu olatu hori bera etor dadin usteko bat ere asmorik eta tinko eta indartsu aritu asmo dugu hurrengo asteetan orain emaitza ona izan den hori eta estatuaren erregimen aldaketarekiko indarrak batzea ekarri gaituen hori, maiatzaren 26an beste olatu handi bat izan dadin, hemen ere beste gizarte eredu bat ezartzerik badagoelako, hemen badagoelako ezkerretik gehiengo bat artikulatu ditzakeena Euskal Herria Bilduren lidergopean beste errealitate batzuk erora begira, eta horretan jarri gara lanean gaur goizetik, horretan ari gara dagoeneko balorazio egitera atera bagara ere gure mahai politikoan, eta hori da izango da gure erronka. Eta horregaitik, hasieran eskerroneko hitzak izan ditudan bezala, gure inguruko jendeari esfortzu txiki bat eskatzea ere bukatzeko. Maiatzaren 26a bertan dago, nekea ere badago, ilusioa ere badago, ilusioa gainetuko zaigun neterearen gainetik, eta seguru gaude jendeak orain arte egin duen ilusioarekin egin duen lan bikain hori utziko diola maiatzaren 26 arte eta maiatzaren 26an ere batzuei gaua izorratuko diegula eta herrifar batekin bukatu ahal izango dugula hortan jarritako. Arnaldo jotziko diot gazteleraz eta esaten duen bezala gero galderari baduzue, baina entzun dugu. Bueno, eguardi on guztioi, también eskerrik gracias por acudir a esta comparecencia. Hoy hemos hecho una reunión ordinaria de la mesa política de Euskal Herria Bildu, como todos los lunes. Hoy ha sido un lunes especial. En primer lugar, porque ayer hubo unas elecciones generales y en segundo lugar, porque tampoco hemos dormido mucho
y por lo tanto ha sido una reunión intensa en la que, en primer lugar, hemos decidido trasladar a nuestra gente, a toda la gente que ha participado en esta campaña electoral, a todos los que han montado los equitaldis, a toda la gente que nos ha votado, 260.000 personas prácticamente, pues trasladarles nuestro agradecimiento, darles nuestro zorionak. Creemos que hemos hecho algo grande en unas elecciones en las que todo el mundo nos daba por que no íbamos a participar, prácticamente nos daba por una fuerza marginal, en unas elecciones en las que las encuestas siempre nos han dado por debajo. Bueno, queremos felicitar en primer lugar a la gente y darles las gracias por la confianza que han depositado en nuestra fuerza política y porque hemos conseguido unos grandísimos resultados, ¿no? Daros las gracias también a vosotras y a vosotros que nos habéis aguantado durante esta campaña. Lo siento mucho, vais a tener que aguantarnos en 15 días otra campaña más, pero nosotros, como ha dicho Marian, creemos que hemos jugado la primera parte de un partido, hemos hecho un gran resultado, con el árbitro comprado, en campo extraño, y creemos que con ese buen resultado vamos a hacer un todavía mejor resultado en las siguientes elecciones forales y municipales, ¿no? Algunas conclusiones, 6 conclusiones así dichas con una cierta serenidad y un cierto sosiego después de la noche electoral. La primera, Euskal Herria y Cataluña son naciones que votan diferente en todas y cada una de las elecciones que se producen en el Estado español. Por lo tanto, ya si no había discusión en torno a la plurinacionalidad del Estado, es más que evidente que esta ha quedado otra vez acreditada en las elecciones de ayer. Euskal Herria, Cataluña, incluso Galicia, votan diferente a lo que vota el Estado español. El trifachito ha sacado 0 diputados en nuestro país, 0 diputados, salvo ese que van a sacar en Nafarroa camuflados de navarristas, tampoco con sus siglas. Esta es la realidad. Y por lo tanto, la primera de las conclusiones que queremos trasladar es esa. El carácter plurinacional del Estado es más que evidente. Euskal Herria es una nación que vota diferente. Y vota diferente no solo en términos nacionales, sino también en términos ideológicos y en términos sociales. Hoy también cabe recordar que la sociología electoral del sur de nuestro país deja en evidencia, 1, que votamos diferente, y 2, este es un país soberanista y de izquierdas. Soberanista y de izquierdas. Lo hemos dicho durante la campaña electoral. Hemos dicho que nuestros valores se están haciendo hegemónicos en el ecologismo, en el feminismo, en el soberanismo, en la petición de libertad de presos, etc. Y ahora también podemos volver a decir que este es un país que vota mayoritariamente soberanista y vota progresista. Y por lo tanto esto también nos da una cierta confianza y es un dato que queremos apuntar. En segundo lugar, hemos obtenido un gran resultado electoral que vamos a gestionar con responsabilidad, porque lo que ha hecho la gente es votarnos y darnos una responsabilidad. Y como ha dicho Marian, nosotros y nosotras somos conscientes de esa responsabilidad. Y vamos a actuar con responsabilidad, pero también con firmeza, como lo hemos hecho anteriormente durante todos estos años. Ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, ya hemos demostrado que cuando somos determinantes, las políticas giran en el terreno social hacia la izquierda y hacia la defensa del interés de la mayoría de la gente. Ya hemos demostrado que somos capaces de parar a la derecha. Primero le echamos de Gasteiz a Maroto, ahora ya le hemos echado de Araba y hemos echado a Rajoy del gobierno y por lo tanto ya ha quedado demostrado que somos un voto útil para echar a la derecha. Hemos demostrado con la aprobación de los decretos del Partido Socialista de este gobierno de Sánchez que somos capaces de inclinar las políticas públicas hacia el interés y hacia la defensa del interés de la gente y por lo tanto vamos a seguir actuando exactamente igual. Para nosotros y nosotras la responsabilidad y la firmeza van a ser el santo y seña de nuestra actividad política en el Congreso y en el Senado y pensamos que esto es lo que tenemos que trasladar hoy también con absoluta claridad a nuestra gente y a todo aquel que nos quiera escuchar. Firmeza sí, inteligencia también y responsabilidad también, porque esto es lo que nos demanda la gente que nos ha votado. La tercera reflexión. Dijimos en campaña, yo tuve ocasión de decirlo en muchas ocasiones, que no había unas elecciones para salir de una crisis, sino que había elecciones porque había una crisis. Y esa crisis sigue estando ahí, no ha desaparecido, y estas elecciones no la han resuelto. Por lo tanto, el régimen del 78 sigue teniendo una grave crisis estructural. Y esa se mantiene, a pesar de las elecciones y a pesar del resultado electoral. Y había como 3 escenarios que nosotros apuntábamos y nosotras apuntábamos en torno a qué salida de la crisis se iba a producir. O cuáles son
las tendencias estructurales que existen en el Estado para hacerle frente a esta crisis, porque no nos debemos de olvidar de una cosa. La operación que hay en el Estado es salvar el régimen del 78. Y para salvar el régimen del 78 había un primer escenario, que era el escenario de que las derechas sumaran. Ese escenario no se ha producido, felizmente no se ha producido, pero no debemos de olvidar que han sacado más de 11 millones de votos. Y no debemos de olvidar que en el ADN cultural y político del Estado, siempre cuando hay una crisis de régimen, la primera receta es el autoritarismo y la represión. Ahora no han alcanzado sus objetivos, pero eso sigue estando ahí y no lo debemos de olvidar, porque eso puede volver y puede volver con fuerza. Pero de momento parece que desaparece del escenario, por lo menos a corto plazo. El segundo de los escenarios era el escenario inmovilista, un escenario de retroceso a fuego lento, y este es el que puede representar en estos momentos un intento de recrear un gobierno entre PSOE y Ciudadanos, que evidentemente nos retrotraería hacia atrás, nos llevaría hacia atrás, no resolvería la crisis del régimen y sería un intento de salvar al régimen del 78, pues con una menos intensidad represiva quizás que el que significaría el trifascismo. Quizás, porque tampoco descartaríamos que esa fuera la receta de un gobierno del estilo del PSOE y Ciudadanos. Y luego está la tercera opción, la del 1.358.000 votos, a los que habría que sumar, en cierta medida, los votos que han obtenido otros soberanistas en el Estado, que seríamos más de 2 millones. Y por lo tanto lo que decimos es, la solución pasa por mirar hacia adelante, la solución pasa por habilitar soluciones democráticas. La solución pasa por un replanteamiento radicalmente democrático del modelo social y económico, por un replanteamiento radicalmente democrático del modelo territorial, por la asunción de la plurinacionalidad del Estado y, por lo tanto, por la profundización democrática del régimen en términos soberanistas o en términos democráticos y en términos de progreso. Y nosotras y nosotros tenemos que decir una cosa. Si se produce o si hay voluntad para esto, nuestra mano estará tendida, con firmeza y con responsabilidad. Pero solo para esto estará nuestra mano tendida. Cualquier otro intento no contará con nuestro apoyo. Nuestra posición, pues, es bien clara. No vamos a apoyar en ningún caso una salida autoritaria, nos encontrarán enfrente. Apostamos por una democratización en profundidad del Estado español, por la asunción de la plurinacionalidad y por una cosa muy simple, que es los problemas políticos se resuelven mediante el diálogo político, el acuerdo político y en términos democráticos. Y esto vale para la vertebración territorial, como para el tema de los presos, como para cualquier otro tema también en el modelo económico y social. Por lo tanto, lo que planteamos es que esta crisis de régimen necesita una profundización democrática si quiere salir de ella, y para eso hay que abordar los problemas en términos democráticos. Si es así, nosotros extenderemos nuestra mano para colaborar en esa profundización democrática. Como quinta reflexión, hemos insistido durante mucho tiempo que había una coyuntura histórica en la que el autoritarismo estaba creciendo y hemos apostado porque los pueblos del Estado conformemos una interlocución fuerte frente a este Estado. Seguimos pensando que esta es la mejor receta para hacer frente en términos eficaces a los problemas del país. Y creemos que este tiene que ser el camino de aquí en adelante también. Creemos que los pueblos tienen que hablar entre ellos, forjar alianzas y abrir interlocuciones colectivas y fuertes frente al Estado. Y por último, la última reflexión. Hemos dicho que, y bueno, ayer se confirmó que se estaba generando una ola feminista, republicana, independentista, a favor de la libertad de los presos, feminista, euskaltzale en el país. Ayer esa ola ha llegado al Congreso y al Senado en el Estado español, pero esta es la primera parte del partido. Ahora esa ola tiene que crecer y tiene que crecer para llegar a las instituciones forales y municipales, a las europeas y para garantizar el cambio en Nafarroa. Y aunque haya poco tiempo, nosotros y nosotros estamos convencidos de que el resultado de ayer nos pone en una posición inmejorable para que esa ola llegue a las instituciones locales del sur de nuestro país. Porque aquí también hay régimen y también aquí hay que ponerle alternativas al régimen, en términos de regeneración democrática, en términos de políticas económicas mucho más progresistas e igualitarias y en términos de defensa de nuestra soberanía nacional. Así que pusimos o nos autopusimos 3 grandes retos, los hemos superado. Yo estoy convencido de que me animaré en estas municipales y pondré otros 3 y estoy convencido que también los superaremos.
porque estamos convencidos de que nos hemos puesto en una pole position que nos va a hacer obtener un grandísimo resultado en las municipales y en las forales. La gente está contenta, con lo cual nosotros también, la gente está ilusionada, está con confianza. Hemos demostrado que frente a todos, incluso a los augurios de ayer a la noche a primera hora de las encuestas, la izquierda independentista de este país está fuerte y va a estar todavía más fuerte en las municipales y en las forales. Y eso. Sí, ha planteado que si hay una regeneración democrática extenderán su mano. Pero desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que le pueden pedir a Pedro Sánchez para apoyar su investidura? Bueno, nosotros todavía no estamos hablando de la investidura. Queremos decir en primer lugar que nosotros contamos con al menos 19 diputados de momento entre Esquerra y Euskal Herria Bildu en ese Congreso. Sánchez tiene que elegir. Sánchez tiene que elegir. Y tiene que elegir qué quiere hacer. Si lo que Sánchez pretende es salvar al régimen de la mano de Ciudadanos, nos va a tener enfrente. Nosotros no vamos a avalar esa posición porque esta es una posición que no busca profundizar en términos democráticos el régimen del Estado. Si lo que Sánchez quiere hacer, o el gobierno de Sánchez quiere hacer, es profundizar en términos democráticos la realidad del Estado, nosotros extenderemos la mano. No vamos a poner condiciones públicas de qué tiene que hacer o no. La respuesta es muy simple. Los problemas políticos se resuelven en una mesa con diálogo político, con acuerdo político. Y eso vale tanto para el modelo económico y social, para el modelo de vertebración territorial y para el tema de los presos. Y esta es la elección que tiene que hacer. En función de eso, nosotros con firmeza, con inteligencia, con serenidad y con la mano tendida, si realmente lo que se pretende es cambiar de ciclo y abordar los problemas políticos en términos políticos y no desde el autoritarismo, tendremos nuestra mano extendida para poder hacer ese cambio. Galdera ordena, eskua luzatu duzu Sánchezi demokrazian sakontzeko, investidurari begira horrek baldintzaren bat ezartzen du? Bueno, guk momentuz ez dugu investidura saioaren inguruan ezer komentatu. Atzo nik aukera izan duen Marta Rovirarekin hitz egiteko, zoriontzeko, Katalunian Esquerra Republicana irabazi dituelako eta beraz independentismoa oso indartsua da ere Katalunian, eta gauza guzti hauetaz oraindik denbora edukiko dugu hitz egiteko. Guk esaten genuen, guk eskubia gelditu egingo dugu. Eta bueno, ematen du hori gertatu egin dela. Eta esaten duguna da, bi aukera daude Espainiar Estatuan. Inmobilismoa edo aurrera egitea. Aurrera egitea nahi baldin bada, gu prest gaude aurrera egiteko. Aurrera egiteko zer da? Ez nuke baldintza bezala plantatuko, baizik eta lehen erreflexio gisa zabaltasun osoarekin. Gobernu berri batek ulertzen baldin badu arazo politikoa konpontzen direla mahai batean akordio politiko demokratikoekin, ongi hasiko gara. Baina horretarako borondatea da. Eta horrek esan nahi du, eredu territoriala eta vertebrazio territoriala mai gainean jarri behar dela eztabaidatzeko. Eta gu, gurea defendatuko dugu. Presoen arazoekin gauza bera egin behar dela. Eta eredu sozioekonomikoarekin ere bai. Horretarako prest baldin badaude, gu horre ondo gara. Ez badaude prest, ez gara ondo. Esa introducción de los pueblos centralizados, si dejamos sería formar un grupo propio en el Congreso con el RC. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Se empezaron muchas apuestas diciendo que eso era imposible, pero parece ser que eso, en términos técnicos al menos, es posible, ¿no? Nosotros tenemos que abordar ese debate con la Esquerra Republicana, vamos a ser 19, 20 diputados en estos momentos, pero más allá del grupo parlamentario, que sería importante, y que tiene que abordar cuestiones técnicas como el reparto de tiempos, el dinero, que son cuestiones técnicas que al final pesan encima de la mesa. Para nosotros hay una cosa todavía más importante que el grupo parlamentario, sin que diga que no es importante el grupo parlamentario, es jugar juntos esta partida. Y vamos a jugar juntos esta partida. Esquerra Republicana y nosotros vamos a jugar juntos esta partida. Es decir, que frente a los escenarios posibles que hay en el Estado español, vamos a jugar juntos. Y desde nuestro punto de vista, esto es lo más importante. Es decir, somos 19 que vamos a jugar juntos en los grandes temas, que son investidura, que pueden ser presupuestos, etcétera, etcétera. Esta es la vocación que tenemos Esquerra y nosotros, y por eso hemos hecho este pacto, ¿no? Así que, más allá de la conformación del grupo que se puede dar, lo importante es mirar más allá y decir, bien, pero lo importante es la unidad estratégica, es catalanes y vascos independentistas, vamos a jugar juntos esta partida,
frente a un Estado que puede optar por ir hacia atrás, por quedarse en el mismo sitio y ir un poco hacia atrás, o por ir hacia adelante. Si es para ir hacia adelante, estoy seguro, no hablo en nombre de Esquerra, hablo en mi nombre, de que contarán también con nuestra apoyo. Nafarroako emaitzei dagokienez, noiz argituko da azkeneko eserleku hori, eta gero bestalde zergatik ematen diozue garrantzi berezia Nafarroako emaitzari. Bueno, ez dakit noiz kontatzen dira boto hauek, suposatzen dut, azkenean kontatu egiten direla, bueno, begiratu beharko da zer emaitza dagoen, eta ikusiko dugu. Guretzat importantea da esatea izugarrizko emaitzak jaso ditugula eta atera ditugula Nafarroan, pena da, baina 500 bototan egituko da eskaino hori segurazki batzuei zer pentsatzera eman beharko lioke Nafarroan, zen eta hor aukera bat galdu da, eta ez da EH Bildu galdu dela aukera bat. Beste aukera mota bat galdu da, azkenean dartzen balin bada, eta simbolo bat eramatea kongresora, eta emakume, feminista, abertzale, ezkerreko bat eramatea kongresora, ez? Gure ustez, emaitzak argi eta garbi usten dutena da, aldaketa posible duela mantentzea Nafarroan. Eta horretarako lana egin behar dela. Eta nik uste dut hori dela gure erronka Nafarroan datozen hauteskundeetan. Mantendu aldaketa, eta beste 4 urte mantendu gobernu hori. Eta uste dugu emaitzak horretarako parada ematen dutela. Egia da, segurazki, emaitzak aldatuko direla foraletan. Ikusi dugulako, sekulako parte hartzea egon dela hauteskunde hauetan. Esan behar da gauza bat, jende asko funda beldurrarekin bozkatzera. Osa, 20 urte beranduago, jende nagusi asko funda beldurtuta bozkatzera. Pentsatzen zutelako, bazetorrela hemen, 96an bezala, gesto larraldi autoritario. Hor, ez dakit horrek zemotatako ondorio joiko ditu, baina guretzat argi dagoena da, Nafarroan aukera guztiak irekita daudela, eta segurazki horrela sortatuko da aldaketa mantentzeko Nafarroa. Vale, y este otro. Sí, ha dicho que estaba en la diferencia. Por eso, el voto extranjero. Ha llegado ya el voto, no, ha dicho que para el miércoles. Por eso. Sí. Hay una diferencia de 500 votos. Hay diferencia de 500 votos entre el PSN y EH Bildu. Y antes en la radio ha dicho que han votado 1000 personas más en esta ocasión de voto extranjero. Sí, es normalmente. Me ha hecho gracia porque en la radio ha dicho, han votado 1000 personas más, habrá que ver si son jóvenes o no. Digo, ¿qué pasa? Que si son jóvenes... Pues que les dura más. En teoría duran más los jóvenes. No, que si son jóvenes son para EH Bildu. Ya, bueno, ya porque no, Ya. que ya... Estos son tuyos. Sí, ayer ya perdí uno, se iba a perder otros. Bueno, son del presidente. Bueno, aquí a la Nike a mí me han dado unos cascos estos, bueno, grandes, gordos, está dicho, los auriculares, me puedes dar unos, bueno, los pongo y no, ahí desde luego no. En mi grabadora no funciona. Le he tenido que, o sea, le he tenido que dejar yo el ¿para qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? O sea, no funciona. Voy a ir al chino a comprarme unos y seguro que funcionan de puta madre. Muy chula, aquí la Nike. Bueno, No se te puede dejar sola. Hasta luego. Fantástico. pues nada, os quiero decir. Ya sabéis, Sánchez tiene que elegir, ¿vale? Ahora
Han tenido a Carmen Calvo en directo. Bueno. También justo salió Sánchez y entraron sale Sánchez y en medio minuto entraron a la vez a Rivera y todo. Yo no sé, estaba yo estuve en y fue muy convincente. No sé, la cámara de Podemos cogió y... Yo estoy enganchado, estoy preparando el micro por si acaso de repente le está por que gire y te pongas a hablar. Nos colocamos un poco más ahí. Ahora vas a estar. Capucha aquí. Sí.